Good morning. I'm Merlijn Twaalfhoven from Amsterdam, in the Netherlands, and it's a great pleasure to be here with you and to be part of this 2 days. I'm a composer of music, so my dream always was to make a masterpiece. You know, like a composition for orchestra or string quartet that 100 years from now, or maybe 200 years from now, people would still perform and enjoy, and there would be a CD that people can listen to the music when they're in the car or at home, and my music will be maybe in the background of a film or something like that. Well, I want to start today with a film, a short film of a project, and to show you that it turned out very different from my imagination, how my professional life as a composer would be. I want to take you to Palestine, to Bethlehem, where they built a big wall to separate Palestinians from Israelis. And at that place I created a composition. So something special happened with my film. It was just ready there. Okay. So I show you the result of a journey, starting as a composer, writing notes, working with orchestras, and then finally finding a total different road to the Palestinian territories. Let's try this again. We check this. It all worked. Okay, give me a second. I have a backup. I go here to movies, must be here. Very bad with this. And then the sound of the last 60 years. I live in Jordan. The music is the majority. Okay. I'm so sorry. Yeah. Because now something starts to play here. It's really a mystery. So please have a good conversation at this moment together, and I fix it. Técnica, tenemos un reproductor de DVD. Hola.
what I do, I'll start a lecture, and as soon as we manage to play the film, we play the film. Okay? So maybe we switch the device, and I told you I'm a composer. I told you I started to make music for orchestras, for all kinds of places. And I felt that, my job was to make notes on a paper, to bring this paper to the musicians, and musicians would perform it. And then there was an occasion when the music was not performed in a normal concert hall, but in a large church. And the music turned out to be totally different. And suddenly I realized that my power as a composer is not just to make notes on a paper, but I should also think of the place where the music is performed, because music in a church sounds totally different from music in a concert hall. So I started to investigate architecture and to bring musicians to different places, different spaces. And music, imagine that if there is musicians around you, it's very different from when there is just people on the stage, you know. So I started to experiment, to work on a shipyard, in the middle of the ships to place musicians, you know, to have an experience of that space. And there was a problem because the musicians could not see each other, they could not hear each other very well because they're so far away. So I developed ways to communicate, like to structure the music, that are not conventional. So I had no conductor. Instead of the conductor, I used like clocks, stopwatches, and people could just watch the clock and play the music on their cue. So this was an example of how I started to organize music together. And then, a few years later, I was in Cyprus. I had a concert there, it was a small concert, but I was sitting on a terrace in the Greek part, the south part of Cyprus. And suddenly I heard the sound of a mosque. From over the buffer zone that is dividing the island into two parts, from the other side the sounds of the mosque, the call for a prayer, came to me. And that was such a weird experience, because I felt like I was in Greece, like in the Greek Cyprus. But suddenly, Turkey was there in my ears. So I had a very special experience of being present at one place, but hearing another place. And this sense of proximity, the fact that this other country, or this other place, or this other culture was so close, I could almost touch it, kind of was a wonderful moment. And I explained to the people that it's that was such an interesting experience, and they say, I kind of block the fact that we have this division. The people there, they don't want to think too much about the current situation, like the conflict in Cyprus. So, actually, because I didn't know so much about this conflict and the whole situation, I was open for a beautiful experience. A lot of people told me, it's not beautiful, it's not beautiful, this is a conflict and it's a problem. And suddenly I felt maybe I am, as an outsider, very special, that I have no connection with the conflict. And I can maybe use this experience of beauty to create a piece of music where both sides
with my technique, with the clocks, are part of a unit. So in Cyprus, I managed, took me a year, to bring 400 people together. They climbed on rooftops, on balconies, and make a piece of music across the buffer zone. So one started playing. Entonces empezó uno a tocar y luego se para y luego muy lejos viene o resuena la respuesta. This project, it took a lot of work. La verdad que fue un trabajo que llevó un trabajo ingente porque tuve que hablar con todo tipo de personas para conseguir los permisos, para subirme a los balcones, para utilizar incluso los tejados y las azoteas. Y como extranjero tampoco conocía a muchas personas. Ahí así lo que tuve que hacer es hablar con todo el mundo, explicándoles lo que quería hacer, diciendo, mira, este es mi sueño, venga, vamos a componer una pieza musical que una a Chipre, porque la unificación puede ser algo muy agradable para poder terminar el conflicto y crear unidad y volver a forjar la paz. Pero la gente, la verdad es que no se sentía demasiado entusiasmada con la idea, porque parecía que yo les estaba hablando y la gente decía, bueno, vale, sí. Luego han venido antes otros extranjeros aquí y nos han hablado de paz, y los políticos también hablan sobre la paz. Y muchísimas personas simplemente utilizan esta palabra y la verdad es que a mí no me interesa. Y la verdad es que yo me sentía sumamente confuso porque decía, bueno, ¿cómo no te puede interesar la paz si es algo que es positivo para todos? Bueno, después de mantener más conversaciones y charlas, parece ser que la palabra paz no tiene una connotación positiva si vives en un lugar de conflicto o en conflicto, porque es una palabra que se utiliza demasiado, con lo cual se abusa de su uso. Entonces los políticos lo utilizan, los representantes extranjeros lo utilizan, suelen ser además personas que tienen su propia agenda y la verdad es que francamente no vuelven a aceptar la palabra paz, porque si vives en un lugar como Chipre, he aprendido que el significado que puede tener te puede decepcionar. Si oyes la palabra paz, empiezas a sentir decepción, empiezas también a sentir el fracaso, empiezas también a sentir el hecho de que las personas con mucha frecuencia dicen palabras muy bonitas, pero sus hechos son completamente distintos de sus palabras, o que incluso su agenda oculta puede ser muy distinta. Por lo tanto, en muchas ocasiones en las que ves personas que viven en un conflicto y que son conflictos prolongados, las personas se sienten frustradas con lo que ocurre y no se fían en absoluto de estos conceptos tan bonitos como pueden entrañar la palabra como paz. Así que dejé de utilizar la palabra paz. Y dije, bueno, pues simplemente vamos a componer música, vamos a hacer música, ¿y por qué no lo vamos a hacer en un azotea o en un tejado? Y por lo tanto, decidí organizar un enorme concierto. Y finalmente lo hicimos. Y fue alucinante. 1 hora en la que los músicos estaban en las azoteas y tejados. Pero a la vez ocurrió algo muy interesante. Vinieron muchísimos periodistas, vinieron muchísimas cámaras, incluso la CNN, la BBC, el New York Times estaban allí. Y la gente me decía, oye, esto es genial, es la primera vez que vienen los periodistas y encima vienen periodistas y no ha muerto nadie. Y digo yo, vale. Eso es sumamente interesante. Con lo cual existe aparentemente un sistema de información, de interés, de curiosidad, que se centra simplemente en los desastres y catástrofes, sobre todo cuando se hablan de conflictos. Se ocurren auténticos desastres porque además hay muertes, la gente muere. Y claro, si alguien fallece, pues vienen las cámaras, sale en televisión y todas las personas del mundo empiezan a saber cosas de Chipre. ¿Pero qué es lo que aprenden de Chipre? Bueno, pues aprenden de Chipre lo que es la cara fea del conflicto.
Y también pues aprenden del hecho de que, bueno, que a la gente que vive en Chipre jamás conseguirá la paz y que son un caso perdido. Y claro, esta representación musical en los tejados y azoteas atrajo atención hacia un lugar en el que no había ocurrido un desastre ni si se veía dominado por la presencia de un desastre, sino que más bien se transmitía un mensaje bastante más complejo. Incluso los periodistas y cámaras que simplemente querían una grabación de 10 minutos o de 10 segundos o un minuto, dedicaron más tiempo a investigar lo que estaba ocurriendo de verdad de allí. Y la verdad es que yo sentí que el arte puede ayudar. Te puede ayudar a comunicar lo que está ocurriendo en una situación en concreto. Y además te puede ayudar a convertir una situación en algo especial, ya sea un conflicto o simplemente es un pueblo olvidado o es una situación oculta que tú descubres por casualidad como artista. Y si creas una buena obra de arte, puedes estar en las noticias y en los titulares. Con lo cual, todo esto me ha animado a seguir pensando en esta línea, diciendo, bueno, tengo que crear obras de este tipo para atraer la atención de los medios de comunicación internacionales, de estos medios, para que entiendan cuál es la experiencia humana de un conflicto y crear lo que se dice que es otra voz en todo el mundo, donde todo el mundo está chillando sobre las catástrofes, sobre los conflictos y la violencia. Just a minute, please. Un segundito, por favor. Good, and continue. Muy bien, pues voy a continuar. Ha ocurrido algo. Todo el mundo está interesado ahora mismo en los ordenadores. Yo sé lo que ha pasado, ya sé lo que ha pasado. Pero la verdad es imposible resolver lo que ha ocurrido ahora. Entonces, pues claro que tengo imágenes. E incluso tengo una proyección de 1 hora del proyecto en Chipre. Ha sido una gran aventura, genial, genial. Está un poco amarillento, ¿no? So let's work on the sound. Bueno, vamos a trabajar ahora con el sonido, a ver qué hacemos. Este espacio quiere decir que no te puedes mover como ser humano, pero la música sí que se puede desplazar. Y cuando este concierto tiene éxito cuando hay más de 50 personas aquí tocando música y permitiendo que cruce la frontera, que es la señal de que el mundo no puede limitarlo todo. Y puedes seguir expresando tu humanidad, al menos puedes continuar haciéndolo.
Belén, Cisjordania. Tenemos segregación. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Sí, estamos aquí todos apiñados. Sí, se puede ver este muro que nos ha separado de nuestras propias personas, a nuestros familiares que se encuentran al otro lado. Y aunque estamos solo a 5 minutos andando, solamente podemos verlos una vez al año. La música utiliza el aire y el aire es lo mismo aquí a este lado que al otro lado del muro de Belén. La música del proyecto podrá desplazarse a donde quiera y no la puedes frenar, con lo cual el primer paso es poner a los músicos en las azoteas que se encuentran justamente mirando al muro, pero también tenemos a músicos a este lado, a ambos lados. La verdad es que hay mucha tensión en este lugar. Siempre ha habido grandes enfrentamientos en estos lugares con el ejército israelí. Por eso corremos el riesgo de que los israelíes no nos quieran aquí y que si es así nos lo van a decir y nos van a decir que dejemos el proyecto. Pero es un riesgo que vamos a asumir. La verdad es que yo creo que no tienen unas reglas específicas escritas en sus libritos para hacer algo contra la música, así que yo voy a dejar que la situación fluya. Pero están ojo a visor, nos observan. En Belén vamos a tocar a ambos lados del muro, con lo cual, llevado por el viento quiere decir libertad para mí, por lo mismo. Sí, la música significa libertad, sí, claro que sí, pero tiene que ser algo que la gente nunca haya escuchado antes. Sí, pero acuérdate que esto es un enorme desafío y para ser sincero es la primera vez que hago una cosa así, que estoy deseando hacerlo. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Los metales? ¿Nosotros? ¿El metal? No entiendo. Sí, solo podemos conseguir lo mejor de lo mejor, como podrás ver. Sí, aquí hay también algo. ¿Cómo va el afinado? Oh, es una porquería. Está totalmente desafinado con este cemento. Creo, vamos. Es un poquito demasiado alto el muro. No creo que haya demasiada armonía, pero bueno. La casa de Claire en Belén. Aquí. Sí, sí. Este es estupendo, excelente. No para ti, claro. Pero sí para mi proyecto. Quiero decir que es espantoso, ¿no? Pero es un lugar estupendo. Taller con niños en un campo de refugiados. Sí, intentamos que estos niños puedan tener una imagen distinta para que puedan sentir esperanza, porque tienen que pensar sobre el futuro. Yo les digo muchas veces que no piensen sobre el muro, porque el muro puede caer. Yo creo que sí, el muro caerá. Estoy convencido. Los niños del campo de refugiados que forman parte de la representación llevan ropa de un diseñador japonés, Shasako, que se inspiró en las mariposas para hacerlo. Entonces, en esa situación, ser una mariposa es sentir la libertad absoluta, sin ningún tipo de límites. Hola.
Hola, yo soy el viola y también soy compositor. Hola, ha sido una idea fantástica, es muy poco convencional. Aquí la gente jamás ha tenido una experiencia así porque es importante, porque es como una declaración a favor de la vida cerca del muro, que es una declaración de muerte. Esta vía solía ser la calle más fluyente, con más personas y con más tráfico, pero debido a la construcción del muro alrededor del centro religioso se ha convertido en las zonas más muertas en Palestina. Con lo cual ahora la misión de los músicos y de los artistas en intentar convertirlo en algo que sea verdaderamente vivo, como una declaración cultural no violenta. Music is an idea, you know, and it expresses what you feel in your heart. It makes you feel that you're really a human being. With the music, this program that we made, we can communicate it with them. Even es una falta de comunicación. No sé mucho sobre esto, pero a la vez los israelíes tampoco saben muchas cosas sobre nosotros. Dicen que para ellos es seguridad, para evitar que los palestinos les causen problemas. Pero la seguridad no se consigue a través de muros, sino a través de negociaciones por la paz. ¿Cómo podemos tener negociaciones con nuestros vecinos si hay un muro que nos separa de esta forma? Yo toco la guitarra. Es simbólico, nos da esperanza. Significa que si yo escuchase música de aquí y la música nos habla a todos, eso significa que un día llegará el momento también de hablar los unos con los otros. Okay. Thank you. Bien, pues muchas gracias. Esto fue después de Chipre. Porque en Chipre había una división con también, pasé de Jerusalén y quería ir a otro lugar con otro muro y me aconsejaron que fuese allí para encontrar también otras formas de segregación. Y hay muchas, Yo esto lo estudié. El concepto de construir muros y vallas. En los últimos 10 años se han construido muchísimos muros y muchísimas vallas. Creo que es
la garantía absoluta de que el problema nunca se va a solucionar, construir un muro o una valla. Por eso yo quería buscar en el mundo muros o vallas. Y en este proyecto no vinieron periodistas. En Chipre yo estaba muy feliz con la atención y pensé, vamos a hacerlo también con Palestina, Israel. Vamos a llevar cámaras, vamos a llevarle atención a este lugar cuando no muere nadie, cuando no hay explosiones, cuando solo es una cuestión de las personas. Pero en este caso los periodistas no vinieron. ¿Por qué? Porque no había israelíes. No era un lugar para que Israel y Palestina se uniesen, porque ese era mi concepto en Chipre. Y yo viajé también a Israel y Palestina con mi plan de unirlos para hacer que una orquesta israelí por un lado y en otro lado del muro, tener una orquesta palestina. Y ese concepto, también los periodistas con los que hablé me dijeron, tiene que ser fantástico, yo voy a grabarlo, va a ser bueno. Pero cuando vine y les expliqué mi concepto, la gente me dijo, bien, si las creas música por un lado y por el otro, es solo propaganda, es algo universal. Es calidad al fin y al cabo. Y me explicaron que el problema no está en la frontera entre el lado palestino e israelí, sino el problema a veces es que a veces se ha cortado un pueblo palestino. Y este problema del muro, o este concepto del muro como separación, es un concepto que no está relacionado con la realidad. Por eso, yo me di cuenta de que aunque se tenga un bello símbolo como una obra de arte o un proyecto, también puedes ser parte de la propaganda. Y el concepto de qué es el muro. ¿El muro está dividiendo a las personas o está simplemente arrebatando las tierras? Estos dos conceptos, bueno, es el tipo de conflicto de información que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Es una lucha en los medios de comunicación por cómo vamos a llamar al muro. Un muro de segregación, un muro de apartheid, una valla de seguridad. Incluso las propias palabras, todas forman parte de una lucha, una guerra de propaganda. Y forma parte de la lucha. Yo no quería formar parte de eso. Y en lugar de ello, fui a hablar con la gente y sobre todo con los niños que habían crecido a la sombra del muro. Y pensé, vamos a darle las herramientas para hacer música, para cantar y para tener o crear un espacio para la imaginación, de tal forma que tus sonidos, tus palabras, sus canciones puedan volar por encima del muro y que el muro no sea todopoderoso, que de hecho sea nada, sea hormigón, porque tu voz puede atravesarlo. Por tanto, el concepto de conquistar el muro con la música se convirtió en el corazón central de este proyecto. Así, el simbolismo político entre los dos pueblos empecé a desmontarlo. Incluso yo me habría hecho más famoso si yo hubiera conseguido traer a los israelíes a un lado y a los palestinos a otro.
y tener el diálogo, pero no era interesante hacerlo porque entonces estás creando un símbolo desconectado de la realidad de no habríamos ayudado a nadie. Y yo recuerdo a la gente de Chipre que estaba desilusionada con el concepto de la paz. Los palestinos también. Ellos desconfían de cualquier persona que les hable sobre la paz. Ayer en el taller expliqué que hice otro proyecto con un socio palestino y me pidió si podía hacer una declaración oficial por escrito, diciendo que tu proyecto no forma parte del proyecto de paz. Y yo dije, wow, qué cosa más interesante. Esto es una realidad política, es una lucha por el poder, es un conflicto de agendas ocultas, de intereses ocultos, y aprendí a no utilizar esa palabra, porque esa palabra ya la usan tanto el poder que la gente no confía en esa palabra por eso. Y ahora os voy a dar una impresión, un vídeo de 10 minutos sobre el proyecto. Si hubierais estado allí y hubierais podido escuchar la música, habríais visto que no era una obra de arte. No era una pieza musical que escuchas si enciendes la radio dentro de 50 años o que te compras un CD o que se va a tocar en un escenario en un futuro con una orquesta. No. De hecho, todo el proyecto estaba lleno de cosas que no funcionaron. Estuvo plagado de fracasos. Conseguimos aunar a muchas personas y conseguimos crear una hora con los relojes, con la misma estructura que en Chipre. Entonces, al lado del otro, del muro, en el otro lado, donde los palestinos estaban en los tejados y tenían el mismo tiempo. Por tanto, lo que hice fue estructurar esta pieza musical de ese modo. Pero en un momento dado, algo falló. Y nadie estaba tocando. Yo tenía mi calendario, las notas, yo lo tenía todo preparado. Yo decía, tenemos que continuar, alguien ha fallado, y empecé a preocuparme. Pero luego cuando hablé con la gente, estos momentos en los que no ocurría nada eran mágicos para ellos, porque estaban en el lugar, había música y a veces había silencio, pero como eran tan conscientes y estaban tan afinando el oído, decía, a lo mejor oigo un sonido lejano, remoto, a lo mejor era un pájaro, y podían escuchar los sonidos de la vida cotidiana. Y la gente me dijo que era muy conmovedor, porque de repente la gente podía escuchar y oír el mundo habitual, pero prestándole mucha más atención. Luego me di cuenta de que esos momentos a lo mejor para ellos eran mucho más valiosos que la mejor composición musical que yo pudiese haber creado. Porque la música siempre, a veces, llena tu atención o colma tu atención, y tu cerebro puede ser bellísima, pero si se está abierto a percibir en la vida cotidiana y la adoras y la disfrutas viendo la belleza de tu entorno, entonces te das cuenta de que tu propia vida es rica. No es solo una gran pieza musical, sino es tu vida, y experimentas la riqueza de esa vida. Así que creo que los pájaros también desempeñaron su papel para convertir en un éxito esta composición. Y mi propio mundo ya no era tan grande. Hay otra cosa. La gente fue allí, los vecinos y todo eso, y decía, ¿qué está pasando? Y se preguntaban, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? No había eslogans, no teníamos ningún póster ni cartel, no estuvimos repartiendo folletos, nada, no era una protesta. Y la gente quería saber, bueno, qué hacíamos y por qué estábamos haciendo eso y qué mensaje teníamos. Pero no había respuesta. Yo no estaba ahí para explicar nada. Yo estaba corriendo de un lado para otro. Incluso estaba tocando mi viola en estas composiciones, participando también. Entonces la gente tuvo que
dejar de obsesionarse por entenderlo y tuvieron que relajarse un poco para quizá desprenderse de sus teorías racionales, intentar, bueno, las mentes inquisidoras de ver qué era, pues no, dejar su mente abierta para ver qué estaba ocurriendo. Así que, bueno, no se podían tener expectativas sobre lo que estaba ocurriendo, no tenía ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo. Lo único que veían es que había mucha gente participando, que estaban los niños, los percusionistas en los tejados, en las azoteas, y captó la atención de la gente estaba muy presente y esta presencia resultó en una apertura y esa apertura no se llenó con ningún mensaje. Por tanto, para las personas que estaban allí, fue una experiencia completamente nueva. La ausencia de mensaje, de hecho, la percibieron como una libertad y también una sensación de paz, porque oyeron cosas preciosas. No tenían que pensar ni en la educación, ni en la desigualdad, ni en la justicia, ni todo tipo de cosas que están presentes normalmente en una protesta, ¿no? Podían estar abiertos y podían experimentar la situación. Y yo seguía pensando en todo esto de el simbolismo versus realidad y pensé, bueno, sería estupendo si yo pudiera crear un proyecto en el que haya un símbolo positivo de forma artística, que lo podamos hacer sobre vivir o la convivencia, ¿no? Porque mi idea con este proyecto no era decir, hago hincapié o en este caso mi enemigo era el muro, ¿no? Yo quería salir adelante, yo quería hallar una declaración más positiva. Yo buscaba algo que inspirase a las personas y un muro la verdad es que no inspira nada. Así que bueno, pues yo ahí no lo encontré. Yo debía buscar una declaración, una afirmación positiva. Y luego fui a Jerusalén, y Jerusalén es un sitio en el que están todas las religiones juntas, todo el mundo junto. Y hay, bueno, yo no sé, pero varios centenares de iglesias y en todo el mundo la gente construye su iglesia para sus peregrinos. Por ejemplo, hay una iglesia polaca, luego un centro cristiano sueco. Todos los países han construido su iglesia allí. Lo mismo también se aplica para los musulmanes, de Kazajistán, de Ucrania. Hay centros culturales, mezquitas, y es un sitio impresionante. Y me duele realmente que Jerusalén sufra de esta situación política. Yo pensé, es un símbolo tan grande. Vamos a crear una composición musical en la que se unan distintas culturas, porque en Jerusalén viven allí juntas de todas formas. A lo mejor se ignoran las unas a las otras, pero unámoslas. Y yo hablé con muchísima gente y me explicaron que, bueno, dijeron, mira, nosotros lo hemos hecho. A unos amigos brasileños míos que tenían grabaciones de los años 80, de canciones en las que la empiezan primero en árabe, luego en hebreo, y luego juntos cantan la 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 en inglés para mostrar esa conexión. Hicieron ya antes estos proyectos, ¿eh? Y todos los músicos con los que yo he hablado tenían experiencias, normalmente pues con financiación extranjera, que iban, creaban un proyecto con los israelíes, palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, que se unían, tocaban música, les encantaba, y luego volvían. Y para los palestinos tienen que volver al punto de control y se siente humillado. El contraste entre construir algo positivo y experimentar que tu situación o la realidad diaria no cambia. Al principio
estaba bien porque la gente pensaba, bueno, hay algo, tenemos esperanza. Pero cuando vieron que no cambiaba nada en su realidad diaria, se acabaron cansando y hastiando de esta esperanza. Mi mensaje o mi misión de crear esperanza entró en conflicto un poco con las personas que habían decidido que no, dijeron, vamos a dejar de construir la esperanza, la amistad y los grandes proyectos de música, que es solo una utopía. Vamos a negarnos a esto porque primero tenemos que pensar en una realidad sana, digamos. Y eso pues me hizo pensar mucho. Y luego mi proyecto de esta sinfonía, de la Sinfonía de Jerusalén, de unir a todo el mundo, pues fracasó porque me centré en algo que era en la capital cultural del mundo árabe, un año de celebraciones culturales en Jerusalén, pero lo canceló la autoridad israelí porque había muchos problemas. Y allí esa oportunidad de crear esa declaración positiva sobre Jerusalén, bueno, pues ya de repente se hizo irrelevante. Entonces, había una conversación, la gente, los artistas locales, y finalmente decidí, vale, vamos a no centrarnos en grandes símbolos. Y yo creé entonces conciertos pequeñitos con todos los artistas que se fueron al salón de una familia, a un espacio privado, para poder vivir, experimentar esta libertad de expresión, esta libertad de identidad y también la tranquilidad de estar en algún sitio seguro. Entonces, primero mi proyecto, bueno, era arriesgado. Yo quería hacer algo muy especial y en Holanda también me decía, oh, es tan peligroso ir a Oriente Medio. Y yo dije, no, es bueno hacer cosas arriesgadas porque de ahí sacas algo, haces una declaración, reafirmas algo, ¿no? Pero luego lo que haces es entender lo importante que es la seguridad para la expresión artística. Y en Jerusalén hicimos espectáculos secretos en salones de casas particulares. Solo podían venir amigos, porque no era público. No es que pudiera ir todo el mundo, porque un artista puede expresar a lo mejor algo que no está aceptado, o a lo mejor en su propia comunidad. Por tanto, el artista necesitaba la seguridad la seguridad de que solo eran sus amigos los que estaban ahí. Y de hecho, eso fue una forma maravillosa de hacerlo. Y me hizo pensar que si se quiere hacer algo y se tiene una idea como la paz o la armonía, con frecuencia fracasamos si nos centramos en la idea. Pero si pensamos en cuáles son las condiciones de la paz y nos imaginamos la paz, ¿cuál es la condición requisito para la paz? Pues es la conexión entre las personas, el contacto, porque si no existen este contacto, las personas no viven la paz si no están al lado. ¿Y cuál es la necesidad para la conexión? Pues que tienes que conocer al otro. Si no hay conocimiento, no puedes confiar. Si hay que hay un extraño, yo no sé nada sobre esta persona, yo no voy a confiar en ella. Es cuando la conozco a la otra persona. Es entonces cuando llega la confianza y se puede producir el contacto y se puede producir la paz. ¿Y cuál es la condición, el prerequisito para que exista ese conocimiento? Pues para conocer es necesario sentir curiosidad. Si no te interesa el otro, nunca le vas a conocer. Entonces, la curiosidad. ¿Cuál es la condición para la curiosidad? Bueno, para eso necesitas estar estable tú mismo y sentirte seguro
para poder sentir curiosidad por otra cosa. Si yo voy en bicicleta y hay mucho tráfico a mi alrededor, pues yo solo me centro en el tráfico que me rodea. Pero si voy solo por la carretera y puedo escuchar a los pájaros, puedo mirar a mi alrededor, sentirme curioso y puedo observar el espacio que me rodea. Así que la gente quiere ser... La gente no va a sentir curiosidad si están sometidos a estrés o si no se sienten seguros. ¿Y cuándo nos sentimos seguros, entonces? Pues yo creo que nos sentimos seguros si conocemos nuestra propia seguridad y nuestra propia identidad. Si entendemos la situación en la que estamos, si tu situación no depende de otra cosa. Sabéis que muchas veces, muchas dictaduras utilizan la falta de predecibilidad como modo de controlar a las personas. Y eso es justo lo que me dice la gente de Palestina, que nunca sabes si vas a conseguir un permiso, nunca sabes si hay algo que está prohibido, sí o no. Así que cuando no estás ni siquiera seguro de cómo son las reglas de tu sociedad, eres débil y no te no puedes controlar. Es fantástico vivir en un sistema sin reglas. Yo sé que puedo llevar mi bicicleta por la carretera. Yo sé que si estoy en la autovía no puedo ir. Perdón, es fantástico vivir en un mundo con reglas y a mí me da paz conocer las reglas. Y por último, ya quedó claro dónde se realizan las condiciones para la paz. Y esto ocurre en la sensación individual de seguridad y con una identidad sana. Yo espero con estos proyectos crear la apertura y crear también el espacio. Así que no es mi obra de arte, ni es mi idea, ni siquiera es mi propia música. Es más bueno, pues intentar crear un marco o una situación o un entorno. Y eso es lo que se convirtió en mi arte. En Holanda, yo también trabajo con lugares en los que tienen problemas completamente distintos que Jerusalén o Belén. Pero también he conocido a personas que están sometidos realmente a una situación de estrés y se sienten mal. Piensan que los políticos son malos, que sus representantes son malos y no confían en nadie. Y también se debe a la falta de conocimiento. Se puede tener falta de conocimiento porque no se tiene experiencia, porque se vive en un lugar en el que no se viaja y no entras en contacto con otras identidades, pues o musulmanes o israelíes o gays o a lo mejor si no has tenido una formación o si no has tenido la inteligencia necesaria para ver las cosas en una perspectiva global, tienes una falta de confianza ante las cosas que te rodean. Por tanto, en un entorno más pequeño, a nivel muy local, sí se puede trabajar mucho para crear un espacio para entender la experiencia del otro desde un entorno seguro. Muy bien, pues lo dejo aquí. A mí me encantaría hablaros mucho más, pero también me gustaría escuchar vuestros comentarios y preguntas. ¿Tenemos preguntas? Mira, yo te quería preguntar, ¿cuándo llegas a Jordania o a Palestina, cómo haces para encontrar a la gente que quiera tocar contigo? Y también, ¿cómo ensayáis? ¿Cómo se plantea el recorrido del trabajo desde que llegas ahí hasta que llegas a la actuación?
Gracias. Yo busco el equilibrio, un equilibrio entre darle espacio a la gente de la zona y escucharles y también llevarme mis ideas. Entonces yo hablo con músicos locales, pues va muy rápido porque es muy fácil ir a un sitio y encontrar músicos, encontrar una academia de música, un conservatorio y empezar a trabajar. Es impresionante. Si lo haces, si empiezas, todo marcha. Pero luego llega un momento en el que necesitas tus ideas propias y tu concepto propio. Así que yo acabé mi presentación diciendo que es interesante dar un paso atrás y darle espacio para crear esa apertura. Pero con frecuencia lo que necesitas primero es un plan. Entonces yo vengo con el plan. Yo llego con un plan, está bastante claro. Y en Chipre, bueno, yo tenía que decir, tengo que subiros a las azoteas para aseguraros de que desde las azoteas tocáis y te oyen en el otro lado. Pues ese plan es tan simple. Y con frecuencia funciona incluso. Y luego, claro, si continúas en el proyecto, hay algunas personas que creen en el proyecto. Otras personas van a necesitar otras razones. Y las razones pueden ser múltiples. Por tanto, una vez en Holanda, yo estaba convenciendo a otras personas a que se unieran a este proyecto, con un concierto, un evento, un espectáculo, y los dudaban. Y pensaba, bueno, es que no quieren hacerlo. Eso fue durante un ensayo y al final del ensayo dije, oye, olvidaros todo lo que yo os había contado de este concepto artístico. Dentro de 2 semanas habrá un autobús por la mañana, a las 10 de la mañana. Vamos a hacer algo muy bien. Vamos a comer y tomar una cerveza. Y llegamos a las 11 de la noche. ¿Quién quiere quedarse en casa? Y en ese momento nadie quería quedarse en casa ya, claro. Así que a veces es bueno compartir tus ideas artísticas y en otros momentos es bueno ofrecerle algo que les ayude a desconectar. Y en el proyecto en Chipre teníamos 400 participantes. Había 10 artistas remunerados porque yo necesitaba artistas, músicos profesionales. Era gente que estaba muy ocupada y que no les interesaba nada, así que tenía que remunerárselo y a veces puedes posponer tus ideas. Hombre, yo esperaba que todo el mundo participase en el proyecto por su pasión, pero a veces también tienes que pagarles por su trabajo. ¿Hola? Sí. Yo tengo 2 críticas, o no sé cómo plantearlo. De 2 cosas que han ocurrido que me han generado bastante ansiedad o angustia, no sé. Hay una imagen en la que entras en una casa que dices, ¡buah! Este sitio es perfecto para mí. Bueno, no para ti, pero sí para mí. Yo ahí querría abrir el debate de en qué momento el ego del artista está por encima de la realidad de una persona que vive el cotidiano de la dureza de sus problemas, ¿no? El ego y los artistas, ¡buah! Eso es un tema que me parece bastante tenebroso. Y luego has comentado, analizando la capacidad de la gente de asumir la seguridad como las normas y como que la norma es lo que a ti te da seguridad y en donde tú te sientes cómodo, has comentado que a lo mejor es porque no viajan o no tienen la inteligencia necesaria para... bueno, yo aquí, o sea, a mí eso me sangra, no sé si es que o te he entendido bien, no te has expresado bien o los dos no estamos teniendo una comunicación adecuada, pero a mí me parece insultante decir que personas que viven en los contextos en los que viven no tienen la inteligencia necesaria porque no han viajado como estás viajando tú, con tus recursos y tus posibilidades, para entender nada. Entonces, en el momento en el que yo planteo un proyecto artístico o educativo en un contexto X, es el contexto X el que me da la verdad, el que dice lo que se tiene que hacer y es la gente la que tiene los conocimientos sobre su vida. Entonces,
¿En qué momento un artista plantea un proyecto desde fuera sin estar partiendo de la verdad de la gente, de sus dolores, de sus tristezas, de sus alegrías? A mí no me ha gustado mucho esto, la verdad. Thank you. Good. Fantástico. Lo hemos puesto en el vídeo el momento en el que entraba en el salón y decía, wow, esto es excelente. Porque existe un dilema muy importante, no sé si usted lo sabe. Es muy fácil haberlo sacado de la película porque, claro, me siento avergonzado de haber hecho este comentario. Pero creo que es muy bueno haberlo proyectado y haberlo mostrado para que veáis el dilema que surge cuando alguien quiere hacer algo, un proyecto de este tipo. A veces te centras tanto en que funcione el proyecto que este tipo de situación ocurre, pasa. Y claro que sí. No tengo una solución para el dilema existe y está ahí. Si quieres hacer algo, algunas veces pasa lo mismo que cuando pagas a las personas. No todo funciona por sí mismo, ni anda sobre ruedas. Entonces tú lo que tienes que hacer es ir empujando y impulsando las cosas, que forma parte de ir buscando algo que yo diría que a veces es prácticamente imposible de alcanzar. Y en este tipo de proyecto fue dificilísimo conseguir reunir todos los elementos necesarios. Y claro que sí, surge la gran interrogante de cuál es tu papel como extranjero. ¿Vas allí para darle gusto a tu propio ego, para tener éxito? ¿Y cómo he aprendido yo a enfrentarme a este problema? Pues aprendiendo a hacer una distinción muy clara. Primero, llevando un periodo de investigación y de contactar con muchísimos locales, conversaciones con locales. Es muy importante, tienes que saber muy bien lo que está ocurriendo, tienes que saber muy bien cuáles son las experiencias que han vivido. Y luego surge un momento en el que dices, vale, ahora ya tenemos el concepto creado, entonces ahora vamos a intentar desarrollar el plan. Y luego pasas a desarrollando el plan y te sigues reuniendo a lo mejor con gente que dice no vamos a hacerlo. Pero claro, no todo el mundo va a estar contento cuando presentas un plan de mucho peso. Entonces puedes hacerle daño a las personas. Claro que sí, yo lo odio, es que no me gusta nada. Y por eso me da una vergüenza horrible haberle dicho a esta señora, porque me ha ofrecido su balcón para el espectáculo y decir, wow, fantástico, fabuloso. Pero claro, es horroroso para ella que el balcón esté justo al lado del muro. Claro que me siento avergonzado. Y lo bueno es no hacerle daño a las personas. Pero muchas veces cuando quieres hacer algo, desgraciadamente esto pasa. Y claro, con respecto al segundo comentario que has hecho, bueno, yo creo que el concepto del conocimiento no es un juicio de valor. Creo que existe falta de conocimiento, porque todos tenemos falta de conocimiento. No sé si lo sabes, es una limitación que tenemos como seres humanos que somos. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra la falta de conocimiento? Y lo mismo pasa con los muy ricos, con los muy pobres, con quien sea. Para luchar contra la falta de conocimiento lo que tienes que hacer es generar apertura. Tienes que generar momentos para que se puedan vivir experiencias. Y yo creo que en cualquier caso todo esto forma parte de la esencia de todo, porque incluso el arte puede crear un espacio donde la gente se siente segura, donde pueden expresar ideas muy personales, porque necesitan personas que les escuchen y a partir de ahí se desarrollan y crecen. Y yo creo que ocurre lo mismo con políticos, que con los banqueros, con los millonarios, porque ellos también tienen un problema porque tienen una vida muy limitada también y además también están muy estresados también. Entonces también para ellos puede ser agradable que existiera un lugar para poder expresarse y generar el conocimiento que les falta. Sí, me ha parecido especialmente fascinante la experiencia de la que nos habla el ponente, cargada de posibilidades, más en el mundo actual, ¿no? Aunque me ha fascinado tanto o más que la experiencia, la capacidad expresiva del ponente
y su capacidad de crear una atmósfera alrededor del tema, ¿no? Bueno, en este sentido me gustaría hacerle dos preguntas. Una, ¿has pensado en la posible aplicación no a los muros físicos, sino a los muros inmateriales, a los conflictos no situados en el territorio, sino a los conflictos en general de la sociedad? Hay tantos muros o muchos más muros inmateriales que materiales, ¿no? Por otra parte, ¿tienes alguna relación con las comunidades, los grupos especializados en la mediación en conflictos? Estoy pensando en la comunidad de San Egidio o en otros. ¿Ha habido algún trabajo en el que se ha producido una colaboración entre esa mediación más política o parapolítica y el uso de las herramientas escénicas? Bueno, claro que existen muchos muros en la sociedad, no cabe duda alguna. Y sería muy simplista hablar de divisiones muy claras entre un grupo y otro grupo. No estoy muy seguro de que este sea el enfoque mejor, es decir, que estuviéramos viendo muros por doquier. En cualquier caso, yo quiero decir que en este caso sí que veíamos un muro muy físico, que además era un símbolo muy importante, porque lo que habría que hacer es ver cómo se podría romper, derrumbar o segregar. Pero hay entornos en los que los muros son inmateriales. Y por lo tanto siempre es bueno crear espacios seguros y también crear un espacio para que se desarrolle la complejidad. Y esto se debe a que hay muchas personas inmersas en un conflicto que se ven obligadas a pensar en blanco o negro, es decir, o están a favor de nosotros o son nuestros enemigos o simplemente no somos iguales y que hay injusticia. Y la verdad que esto con mucha frecuencia me parece que es simplificar en exceso la realidad existente. Entonces, la estrategia en estos casos es intentar buscar espacios para la complejidad, espacios donde las personas reunirse para hablar no de derecha o izquierda, sino para pensar en la vía de en medio y quizá no con palabras, sino con otros métodos de expresión. Tú has hablado de los expertos en mediación, mediadores. Yo ahora estoy trabajando en campos de refugiados en Jordania con refugiados sirios. Y ahí surge la gran interrogante. ¿Estás solo haciendo músico? ¿Eres un entretenedor? ¿Eres un educador? Porque claro, estamos enseñándoles música a los niños. ¿O vas a sanar esos traumas? Esos traumas inmateriales que resultan de la guerra. Yo sé que podemos entretener, pero no me parece que sea tan interesante, porque a lo mejor puedes decepcionar en exceso a las personas cuando dejan los campos de refugiados y llegan a la vida real. Entonces yo creo que el entretenimiento en sí por sí solo no basta. La educación es de una gran ayuda, sobre todo cuando se hace con música, que es lo que hacemos. Y tocar esos traumas, yo sé que es algo que francamente hay que dejárselo en manos de los profesionales, porque estamos hablando de que si un amateur, un aficionado, empieza a intentar resolver el trauma de una persona, puede llevar a un desastre. Además, es una de las limitaciones que existe. En los campos de refugiados sirios, yo, como sabéis, no hablo árabe, con lo cual lo único que me centro es en hacer música con los niños y enseñando a los niños también a que aprendan a hacer música conmigo. Entonces, cuando viene alguien que habla árabe, que les pregunta qué ha pasado en la guerra, de dónde eres y cuéntame tu historia, la persona de pronto se siente tan espantada porque todos esos recuerdos se seguían de pronto y les vienen de golpe a la mente y se ven
enfrentados a esta realidad, porque se ve la televisión en los campos de refugiados donde se ven las imágenes de Siria. Entonces hemos decidido que no íbamos a tocar los traumas de las personas, sino lo que íbamos a hacer es crear un presente seguro. Ese espacio seguro en el presente donde podemos disfrutar de la música, donde podemos establecer esa relación y sentimientos entre unos y otros como alternativa a los traumas sufridos, pero esperamos también poder colaborar con los profesionales que de verdad saben cómo resolver los traumas y abordarlos. A mí me parece que, francamente, para ese tipo de problemas lo que hay que hacer es trabajar con profesionales. La verdad es que estamos hablando de que es un mundo muy complejo en el que nos movemos. Tengo una pregunta súper breve, pero súper breve. Bueno, no es una pregunta, una pequeña reflexión. Yo quería felicitarte por me parece por la honradez como has planteado todo esto. Me ha encantado oírte hablar 2 veces de fracaso en tu trabajo, pero lo has hecho de tal manera que yo no creo que han sido fracasos. Yo creo que es lo que a ti te está enseñando en lo que estás haciendo, ¿no? Eres un poco como el mago Merlín, no sé, algo tienes por ahí. No sé si te has planteado montar algo del flautista, porque tienes toda la pinta de un flautista del siglo XXI. Y creo que los cuentos te pueden valer mucho en esos campos, ¿no? Y bueno, y para terminar, con lo de Manuel Bellerín ayer y con lo contigo ahora, para que me ponga un poco nerviosa, una pequeña reflexión acerca de cómo se trata todos estos trabajos tan preciosos que hacéis, pero a través, por ejemplo, de los audiovisuales, ¿no? Ayer Manuel prácticamente no nos enseñó nada, no se escuchaba. Yo también me enfadé un poco al principio. Cuando acabé hablé con él y, bueno, pensé que realmente era así, ¿no? Porque la intimidad de esas personas, lo que están haciendo, se merecen, pues, digo yo, ¿no? Eso. Pero luego dice, bueno, y si no se hace eso, ¿cómo la gente sabe lo que estamos haciendo? Entonces yo creo que ahí habría un poco también que ver, porque a veces he visto muchos trabajos de la ópera va aquí, la ópera va allá, hacemos música aquí, pero siempre vamos como con 5 cámaras por delante, el making of de cómo se hizo. Entonces a veces parece que importa más eso que realmente ese presente de la gente, ¿no? Que tú has hablado ahora. Pero vamos, felicidades. Muchísimas gracias. La película que vimos, Llevado por el viento, es una realidad distinta del proyecto que se podría experimentar si hubieras estado allí. Y entonces, claro que sí, existe una enorme diferencia. La película o la proyección es quizá bastante más positiva de si que yo me pusiera a explicar todos y cada uno de los detalles. Pero creo que es bueno tener distintos niveles de comunicación. Yo creo que es muy interesante tener una relación intensa y sincera con los participantes, pero al mismo tiempo también utilizar un símbolo, una proyección bonito para un público más amplio, para que se inspiren y se animen a realizar este tipo de cosas que a veces pueden considerarse absolutamente locas. Gracias.